Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de Bioquímica de Galicia del 2024, convocatoria ordinaria. Bueno, aquí veis una serie de datos que nos dan para la resolución de los problemas. Y leemos la primera pregunta. Vamos a dedicarle evidentemente más tiempo a los problemas. Dice, dada la siguiente afirmación, justifique razonadamente si es verdadera o falsa. El radio atómico del bromo es mayor que el del potasio. Flúor, cloro, bromo, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Es decir, los dos elementos están en el cuarto periodo. Cuanto más a la derecha, mayor número de protones en el núcleo, que atraen con mayor fuerza a los electrones externos, haciendo que el radio disminuya. Por lo tanto, el radio atómico del bromo es menor que el del potasio. Afirmación falsa. Discuta razonadamente quién tiene mayor punto de ebullición, etano o etanol. Evidentemente el etanol presenta puente de hidrógeno y aquí tenéis la explicación. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Teniendo en cuenta que la geometría electrónica del dicloruro de berilio es lineal, explique razonadamente qué orbitales híbridos empleará el átomo de berilio para formar los enlaces en la molécula. sp, indicando cómo se forman dichos orbitales híbridos y la distribución de electrones en estos casos. Bueno, aquí tenemos la configuración electrónica fundamental del berilio. Se produce una promoción electrónica hasta llegar aquí y luego se produce la hibridación sp, repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, geometría lineal. 2. Discute razonadamente si es cierto que según la teoría de repulsiones de los pares de electrones de la capa de valencia, la molécula de cloroformo es tetraédrica, verdadero, y presenta un momento dipolar distinto de cero, verdadero también. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí explicamos de nuevo cómo se produce una promoción electrónica del orbital 2s al 2p, luego una hibridación entre los orbitales 2s y los tres orbitales 2p, hibridación sp3, se separan lo máximo posible adoptando una geometría tetraédrica. Pero es que estos momentos dipolares no se anulan entre sí, ¿de acuerdo? Si aquí hubiera un cloro, sí se anularían, pero al tener un hidrógeno no se anulan los momentos dipolares. Dadas las siguientes parejas de moléculas, nombre o formule cada especie según corresponda y razone si en una pareja las moléculas son isómeros entre sí y, de ser así, indique el tipo de isomería. Acetato de metilo, que es este de aquí, y ácido propanoico. Evidentemente son isómeros puesto que tienen la misma fórmula molecular, que sería C3H6O2, y son isómeros de función. Aquí tenemos un éster y aquí tenemos un ácido. 3,1,2, aquí tenemos el 1,2,3, propan 1-ol y el propan 2-ol. Son isómeros de posición. Seguimos. Dadas dos disoluciones de igual concentración inicial de dos ácidos monopróticos HA y HB, se comprueba que tras alcanzar el equilibrio, la concentración de A negativo es mayor que la de B negativo. ¿Eso qué significa? Que este equilibrio está más desplazado hacia la derecha y por lo tanto es un ácido de mayor fortaleza. Razones si son ciertas las siguientes afirmaciones. El valor de la constante de disociación del ácido es menor que el valor de la constante del ácido, HB. Falso. Estamos diciendo que se desplaza más hacia la derecha y por lo tanto su constante de acidez es mayor. Y 3,2. El pH de la disolución del ácido HA es mayor que el pH de la disolución del ácido HB. Falsa también. Es más ácido y por lo tanto el pH está más cerca de cero. En un matraz de 5 litros se introducen 0,8 moles de nitrógeno y 0,4 moles de oxígeno. Se calienta a 2200 Kelvin, estableciéndose el siguiente equilibrio, este de aquí. Teniendo en cuenta que en esas condiciones reacciona el 1,1%, bueno, pues calculo primero cuánto ha reaccionado. 1,1 de 0,0 de 0,80 dividido 100, claro. Esto me da el número de moles que ha reaccionado. Y por lo tanto son, si lo multiplicamos por 2, obtenemos lo que se obtiene de NO. Calculamos también lo que restan de nitrógeno. Serían 0,80 menos 0,0088 me da un valor de 0,7912. ¿Cuántos reaccionan de oxígeno? La misma cantidad, 0,0088. Me quedan, por lo tanto, 0,3912. Entonces ya sé los moles que hay de cada sustancia en el equilibrio. Si nos piden calcular caso C, pues dividimos los moles entre 5 y listo, papeles. 10 elevado a menos 3. Evidentemente, concentración de productos,
Concentración de reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. 10 elevado a menos 3. 4.2. Calcule la constante K sub P. Bueno, aquí hay una formulilla que aplicaremos ahora y discute razonadamente qué sucederá en el equilibrio si aumentamos la presión. Le Chatelier. Bueno, K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, pero incremento de N es 0. Por lo tanto, K sub P es igual a K sub C igual a 10 elevado a menos 3. Vamos a ver cómo hay 2 moles gaseosos a la izquierda y 2 moles gaseosos a la derecha. Por lo tanto, K sub P igual a K sub C. Según el principio de Le Chatelier, cuando aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menos moles gaseosos. Pero en este caso hay los mismos, a la izquierda y a la derecha. Y por lo tanto, el aumento de la presión no afecta al equilibrio. 5. Ácido sulfúrico reacciona con cobre, dando lugar a sulfato de cobre 2, dióxido de azufre y agua. Ajuste la reacción iónica y molecular para el método del ion-electrón. Bueno, el cobre se oxida, evidentemente. Esa sería la reacción de oxidación. La de reducción, el sulfato se transforma en SO2. Fijaros que aquí el número de oxidación del azufre es más 6 y pasa a más 4. Los 2 oxígenos de diferencia los compensamos con 2 de agua y estos 4 hidrógenos con 4 protones. Sumamos, obtenemos esta de aquí y transformamos en la molecular. Fijaros que hay 4 protones y lo tenemos que introducir como 2 de sulfúrico. Alguien puede decir, pero si había un sulfato, ¿cómo va a haber 2 de sulfúrico? Bueno, donde hay 2 de sulfúrico hay 2 sulfatos. Y donde hay 2 sulfatos hay 1. ¿Por qué aparece solamente uno en la reacción iónica? Pues porque uno de los sulfatos no se oxida ni se reduce. Fijaros que de sulfúrico pasa a sulfato de cobre. No está teniendo aquí lugar ni oxidación ni reducción. El otro sí. Uno de los sulfatos se transforma en dióxido de azufre. Bueno, la siguiente pregunta dice, calcule el volumen de dióxido de azufre que se obtendrá a unas condiciones determinadas. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar la ecuación de los gases si hacemos reaccionar 2 mililitros de ácido sulfúrico comercial del 96% de riqueza y densidad con exceso de cobre. Bueno, pues vamos a calcular los moles que estamos utilizando de sulfúrico. El volumen de... bueno, vale, es que no estaba viendo este renglón. Vale. Podemos calcular la masa de la disolución de sulfúrico, densidad por volumen. Y obtenemos los gramos de disolución. Sabiendo los gramos de disolución, podemos calcular los moles de sulfúrico, que sería la masa de disolución dividido la masa molar del sulfúrico. Y obtenemos que hay 0,036 moles. Esto sería de sulfúrico. Bien, de SO2 tenemos que dividir por 2. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí hay un mol por cada 2 de sulfúrico. Tenemos 0,018 moles. Y por último aplicamos la ecuación de los gases. El volumen es nRT partido P. Nos da un valor de 0,484 litros, lo que es lo mismo 484 mililitros. 6. Determina la entalpía de formación estándar del eteno a partir de los siguientes datos. Nos dan la entalpía de 3 reacciones. Y a partir de estas 3 reacciones vamos a tener que calcular la entalpía de esta reacción, que es la entalpía de formación. Bueno, pues fijaros que tenemos que partir de 2 carbonos, por lo tanto vamos a tener que utilizar la segunda multiplicada por 2. De 2 hidrógenos, por lo tanto la tercera multiplicada por 2. Y vamos a obtener eteno. Y por lo tanto vamos a tener que partir de la primera nada más que dándole la vuelta. La reacción opuesta. Y por lo tanto la entalpía va a tener el signo opuesto. Multiplicamos por 2 las 2 segundas, le damos la vuelta a la primera y obtenemos este valor. 49,8 kilojulios mol. Valor positivo, por lo tanto reacción endotérmica. Este dato no hace o no influye, no hace que la reacción sea espontánea. Pues si solamente fuera por la entalpía, no sería espontánea, pero tenemos que tener en cuenta también la entropía. Esto nos lo preguntan en la segunda cuestión. Dice, justifique si la reacción de formación del eteno será espontánea a alguna temperatura. Ya digo que el factor entálpico hace que no sea espontáneo, pero como vemos aquí, también influye delta S. Delta S es el grado de desorden. Pero fijaros que en esta reacción está disminuyendo el desorden. Estamos pasando de 2 moles gaseosos a 1, aparte del mol de sólido. Por lo tanto, aquí está disminuyendo el desorden. Delta S sería negativo, pero este negativo con este menos es más.
y por lo tanto ni delta H favorece la reacción ni delta S tampoco. Los dos factores hacen que no sea espontánea y por ello no será espontánea a ninguna temperatura. 7. Penúltimo. Se mezclan 20 ml de una disolución de cloruro de bario 1 molar con 50 ml de una disolución de sulfato de potasio, obteniéndose cloruro de potasio y un precipitado de sulfato de bario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de precipitado que se podría obtener y a partir de ahí calcularemos el rendimiento. El número de moles de cloruro de bario será la molaridad por el volumen. Molaridad 1,0 por el volumen 0,02, 20 mililitros. Nos da un valor de 0,02 moles. ¿Y los moles de sulfato de potasio? Pues molaridad por volumen, 1,0 por 0,05, 0,05 moles. Fijaros que el número más pequeño es el que me dice cuál es el reactivo limitante. En este caso el reactivo limitante es el cloruro de bario y será el que me diga cuántos moles se obtienen de sulfato de bario, que serán los mismos. También 0,02 moles de sulfato de bario. Masa teórica que se podría obtener, el número de moles, 0,02 por la masa molar 233,3. Es decir, que se podrían obtener como mucho 4,666 gramos. ¿Cómo calculamos el rendimiento? La masa que hemos obtenido realmente, que lo han dicho que es 3,5 gramos, entre la masa teórica por 100. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor del 75%. En el apartado B, podríamos decir, explique detalladamente cómo procedería en el laboratorio para llevar a cabo la separación del precipitado obtenido empleando una filtración a vacío indicando todo el material necesario. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Esto sería un esquema de cómo se produce. Aquí tenemos el embudo Buchner, la placa con orificio, el material quitasato, etcétera, etcétera. Teoría pura y dura, aquí lo tenéis y paso a hacer el último ejercicio. Me espero unos segundos por si queréis detener el vídeo. De una disolución 4 molar de hidróxido de magnesio se toman 50 mililitros. Por lo tanto, me están dando molaridad y volumen. Y se diluye con agua hasta un volumen final de 250 mililitros. Pero los moles que tenemos son los que hay aquí. Echemos agua o quitemos agua, el número de moles es siempre molaridad por volumen aquí. Luego lo único que estamos haciendo es agregar agua. A continuación se usan 15 mililitros de esta disolución para valorar 20 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico. Por Dios, lo que estamos haciendo con la primera. Le echamos agua, luego le cogemos una parte, en fin. Escriba la reacción que tiene lugar y calcule la molaridad de la disolución del ácido. Bueno, la reacción es entre hidróxido y ácido, sal y agua. La ajustamos con un 2 y un 2 y listo papeles. Leemos esto de aquí. Primero calculamos el número de moles de hidróxido de magnesio que hay en la disolución concentrada inicial. Es lo que decía, que eso no va a cambiar cuando le echemos agua. Que son los mismos que hay en la disolución diluida. Luego calculamos los moles que hay en los 15 mililitros que hemos tomado. Sencillamente una regla de 3. Por estequiometría deducimos que los moles de clorhídrico son el doble. Por último calculamos la concentración de la disolución de clorhídrico. Como decíamos, número de moles de hidróxido de magnesio en los 250 mililitros. Será igual a la molaridad por el volumen de la concentración de 50 mililitros, 4 por 0,05, 0,2 moles. Y ahora dividimos esos 0,2 entre los 250 mililitros que hay ya después de diluir y multiplicamos por 15 mililitros que tomamos. Nos da un valor de 0,012 moles. Son los que reaccionan con el ácido clorhídrico. El número de moles de clorhídrico será el doble por estequiometría, 0,024, y molaridad, moles partido volumen, 1,2 molar. Y última parte, describa el procedimiento que emplearía para llevar a cabo la valoración indicando el material necesario. De nuevo, teoría pura y dura. Aquí tenéis el material, la bureta, el Erlenmeyer, las pinzas, las nuez, etcétera, etcétera, para hacer la neutralización. Bueno, pero de nuevo unos segundos, solamente indicaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Por ejemplo, aquí yo estoy resolviendo un examen, pero en el blog los tenemos todos. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora aquí el blog. Si avanzo a la siguiente página, fijaros cómo viene ya el examen de la convocatoria extraordinaria y por lo tanto veréis como en este blog están todos los exámenes. Bueno, voy hacia atrás, suerte y hasta otra.